Hola inventores, creativos y emprendedores. Soy Juan Úbeda de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a ver en mecanismos curiosos de nuestro día a día cómo funciona una grapadora. Una grapadora es un producto que todo el mundo conocemos, que lo hemos usado prácticamente todos en alguna vez de nuestras vidas y que muchísima gente incluso utilizamos a diario y constantemente, ¿no? Entonces queríamos analizar y mostrar un poco pues, cuál es ese concepto de mecanismo y cómo funciona exactamente la grapadora en sí, no solamente lo que es la grapa, y poder analizar bien cómo conseguimos el poder unir dos hojas, dos folios o dos elementos finos con esta sencillísima, vamos a decir, pues ese sencillísimo alambre a través de una grapa y a través de un mecanismo, como vemos, que es simplemente apretar y realizar el grapado. No robo más tiempo, así que vamos con ello a analizarlo profundamente. Bueno, pues esta es nuestra grapadora y como podéis ver, pues primero tiene aquí lo que son las grapas, que al final son pequeños elementos de metal, ¿vale? Que están unidos, estos vienen así de fábrica, entonces están unidos una a una y se colocan aquí en este carrilcito que, como veis, pues tiene aquí un muelle para que pueda empujar a las grapas y que siempre pues las grapas se queden al final del recorrido, siempre aquí en la punta, por donde en la punta, a ver si puedo abrirlo, tiene un acceso justo para una grapa, ¿veis? Entonces así entonces el mecanismo funciona de la siguiente manera. Este elemento, esa zona que ven ahí, a ver si ahora, la que está con una sierra, la que hace es cuando tú empujas, introduce la sierra, esa sierra se introduce aquí y empuja a la grapa que haya en ese punto, que es la última, ¿no? Entonces la empuja y hace que salga solamente por esta ranura. Entonces a ver si puedo mostrarlo así. ¿Veis? Empuja y sale lo que es la grapa. Volvamos a hacerlo desde el lateral. ¿Veis? Entonces claro, sale en esta dirección hacia abajo la grapa, a ver si la enfoca bien, y lo que ocurre es que se coloca pues lo que es la hoja o lo que sea en esta superficie. ¿Y qué ocurre aquí? Que esta grapa, que está así abierta, golpea en estos orificios, en estos huecos, ¿vale? Y entonces provocan que la punta de la grapa se meta hacia adentro, haga esto, tanto por un lado como por otro, ¿no? Entonces una vez empujas, sigues empujando hasta que prácticamente pues la grapa se queda, vamos a decir, así, se queda en paralelo junto con la otra, con la parte, vamos a decir, horizontal. La vertical se queda así. Entonces las dos entran en estas zonas en las que, si os dais cuenta, está un poquito, tiene una inclinación, tiene una curvatura que provocan que justo la grapa pues coja y haga este gesto, vamos a decir, esta forma a la hora de seguir empujando, y se cierre y se consiga pues que claro, que la grapa al final pues quede absolutamente plana, ¿no? Entonces todo esto lo que hace es dejar entre medias el papel, ¿veis? Entonces aquí, más que ver si este mecanismo, pues supongo que casi todo el mundo ya conocerá, pero sobre todo cómo conseguir que simplemente con una pequeña chapita, con las dos formas calculadas perfectamente, pues con la medida de ello, junto con un empujador, que es, vamos a decir, este es el empujador que se introduce aquí, y entonces junto con, vamos a decir, colocar la grapa ahí y habiendo simplemente una ranura para ello, que consigamos de esta manera unir perfectamente la grapa y hacer que lo que hemos dicho, ¿no? Veis, si os dais cuenta, esta forma curva es la misma forma que tiene esta chapita, y así muy sencillamente lo tenemos. Con lo cual vamos a ver un poco las partes del mecanismo que entran aquí, ¿no? Entonces primero está lo que es la grapa en sí, que te viene aquí en una, vamos a decir, un paquete con varias juntas y unidas, ¿vale? Esto viene ya de fábrica. Viene vamos a decir, pues la zona donde se aloja las grapas, ¿vale? Que están aquí. Luego hay un empujador
Vamos a decir, está el empujador, las grapas, el soporte con las grapas con el orificio para poder salir, ¿vale? Y la chapa en la que se apoya. Entonces, es decir, al final son 3 elementos. Bueno, en realidad 4 elementos. Es el empujador, la zona de, vamos a decir, de apoyo y de salida de la grapa y la chapa. Y de esa manera lo tendríamos. Y con esto esperamos haberos explicado muy bien y que habéis podido comprender pues cómo funciona una grapadora y el sistema de grapado, y sobre todo que lo que queremos ver aquí y analizar bien es qué componentes son los que tienen, y solo con, vamos a decir, pues 4 partes muy sencillas, es decir, un empujador, un soporte con el hueco justo para que entre la grapa, y cómo hemos conseguido con una plancha metálica, haciendo simplemente unos orificios, unas formas más abajo, conseguimos hacer todas las funciones, ¿no? Esperamos que os haya servido para poder sacar más creatividad a vuestras ideas, que podáis incluso poder aplicar, si es necesario, este tipo de mecanismos a vuestros proyectos. Y si tenéis cualquier pregunta o queréis desarrollar vuestra idea, nosotros estamos aquí a vuestra disposición para poder desarrollar cualquier idea que tengáis en mente y que tengáis en la cabeza y que queráis sacar adelante con éxito. Esperamos que os haya gustado y, como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias y hasta pronto.